Cada vez falta menos para que inicie el último doblete de esta primera parte, entre comillas, de la temporada, ya que hemos pasado el Ecuador con la 12ª carrera disputada en Silverstone. Quedan 12 carreras más, pero como sabemos la Fórmula 1 se divide en previo al parón de verano, post parón de verano. Y hablando un poquito de lo que se viene justamente previo al parón de verano, son las últimas dos carreras con novedades. No solo en la parte técnica de los monoplazas, no solo las evoluciones que ya hemos ido detallando y vamos a estar informando qué es lo que se vio con el SF25, también hablando de Red Bull ya que se han confirmado novedades, pero también de la parte de los team principals, de Vasseur del futuro y también de lo que pasa con Laurel Mikis, que ha recibido el respaldo de Verstappen. Te invito a suscribirte al canal, dejamos un like y activa esa campanita si no te perdés de nada. Y comenzamos con la situación en la escudería de Maranello, ya que se está hablando mucho del futuro de Frederic Vasseur. Algunos medios lo daban fuera, como ya lo hemos analizado, otros de que va a continuar. Recordemos que está en el último año de su contrato con la escudería. Y lo que se ha revelado en las últimas horas por parte de Autosprint es que en Ferrari están cerca de renovarlo a justamente Frederic Vasseur, pero están en el tira y afloje en las negociaciones, en lo que quiere uno y lo que quiere el otro. ¿Por qué? Porque la intención de la escudería de Maranello es continuar con Frederic Vasseur. Ahora vamos a respaldar por qué quiere continuar Ferrari y no hacer el cambio en estos momentos, pero quiere hacerlo solo por un año más, renovarlo a Frederic Vasseur. Que si vos estás contento con tu director, probablemente hablarías más de mediano y largo plazo, no de una renovación por un año. Es algo que es muy raro en la Fórmula 1, renovar un team principal por un año. Bueno, Vasseur quiere al menos 2 años y eso es lo que está teniendo algunas dificultades en la situación de Ferrari para concretarse. El cambio da miedo en la escudería. Se ha barajado la opción de Horner, sobre todo ahora que está libre. Ya vamos a hablar un poquito más de Horner cuando hablemos de Red Bull. Pero Horner tiene otros métodos, incluso podría desmontar completamente el equipo para imponer sus métodos y hacer un proyecto a largo plazo, que es lo que a Ferrari no le gusta, ¿no? Los proyectos a largo plazo. Lo ha hecho prácticamente una sola vez en su proceso en la Fórmula 1 y han tenido esa época gloriosa en su momento con Jean Todt, que si bien empezaron a tener éxitos en el 99-2000, ese proceso venía de mucho antes y eso es lo que por ahí cuesta en Maranello. Benedetto Vigna estuvo en Silverstone, el tema de la negociación estaba sobre la mesa, aunque sabemos que no es necesario hacerlo en el paddock cuando, bueno, ambos están en Maranello, sobre todo Vigna y Vasseur, pero es más para mandar un mensaje, creo yo, por parte de Benedetto Vigna. Es cierto, este año Ferrari está sin victorias y en estos casos los tifosi son muy dados a llamar a el rebato, ¿no? A la revolución, al cambio. Incluso el desencanto es todavía mayor porque recordemos se fichó a Lewis Hamilton, fichaje estrella, todo el hype que trajo y se llevó una decepción muy grande con uno de los peores monoplazas de Ferrari en los últimos años y el peor en la era del efecto suelo. Bueno, ¿qué es lo que se está hablando sobre todo esto, ¿no? Sobre el tema de la continuidad de Vasseur. Uno, que hay que tener en cuenta que tiene el respaldo de sus pilotos. Tanto Hamilton como Leclerc han salido a respaldar a Frederic Vasseur. Incluso Hamilton dijo que la razón por la que él está en Ferrari es por Frederic Vasseur. Pero hay información de un periodista de Autosprint que es Fulvio Solms, que bueno, trabaja también para el Corriere dello Sport y es buen conocedor de lo que pasa dentro de Ferrari. Y lo que dijo fue que el año que viene todo en la Fórmula 1 va a cambiar, como sabemos, ¿no? Se viene la nueva normativa, no solo de motores, sino también de coches, que va a ser un gran cambio. Y las decisiones claves ya las están tomando en Ferrari. El staff técnico, que se ha enriquecido con Loic Serra, que ahora ocupa el puesto de director técnico que ocupaba Enrico Cardelli antes de irse a Aston Martin. Y también se está hablando de retener a Vasseur al menos para 2026. Sería más que lógico dado el cronograma al que se enfrenta ya la Fórmula 1 y el hecho de que está pasando por una revisión regulatoria, por un cambio regulatorio enorme. En otras palabras, lo que está diciendo Fulvio Solms es que un cambio ahora podría afectar no solo a las bases no solo a lo que se vea en 2026, sino a las siguientes temporadas, afectando a las bases de lo que van a poner en 2026 y podría provocar un retraso de prácticamente 2 o 3 años mínimos. Los problemas de este año vendrían también, según lo que ha informado la prensa italiana, porque no se concedió importancia que requería al tema de la altura del coche sobre el suelo, lo que se vio allá al inicio de la temporada en Australia. Y no es sencillo solucionar un problema sobre la marcha con lo limitada que está la Fórmula 1 y sobre todo en este año que ya se está enfocando en 2026.
Pero la nueva suspensión debe ayudar a lo que se viene ahora a partir del Gran Premio de Bélgica en dar un pasito adelante, que ya vamos a meternos con la suspensión. Lo último que quieren en Maranello ahora es dispararse un tiro en el pie u otro tiro en el pie, ya que están acostumbrados a darse tiros en el pie en Ferrari. Y esto tendría sentido seguir con Vasseur, parece respaldado y justificado. Porque si no, el cambio de director ya lo tendrías que haber hecho. Recordemos que se hablaba mucho de Antonello Coletta, de la posibilidad de Horner, pero sería un cambio ya que sin dudas tendría muchas repercusiones en lo que se viene en 2026, con un Vasseur que ya está trabajando en 2026. La renovación de Vasseur por un año puede ser por razones deportivas, pero también por ahí para ganar tiempo en busca de una remodelación mayor del equipo, que es lo que yo creo, ¿no? Porque si no lo renovarías por más de un año, que es lo que está exigiendo Vasseur. Por ahí también es parte de la negociación de Ferrari. Vasseur exigió cuando llegó a Maranello y obtuvo vía libre, sin que Benedetto Vigna, el administrador de justamente delegado de Ferrari, se meta en su camino. Pero en Maranello, ya lo hemos analizado, se quieren decantar ahora por un método de trabajo similar al de McLaren. Un CEO por encima del jefe de equipo, como Zak Brown por encima de Andrea Stella, y que parece dar sus frutos no solo ahí, sino se está trabajando de la misma manera como ya lo hemos visto en Sauber, que es algo que, bueno, están en toda la reestructuración de cara a Audi, así que Ferrari parece querer implementar lo que es ese sistema también, limitando por ahí el poder de Vasseur, que le han dado vía libre en estos 3 años prácticamente de que llegó y no han estado de acuerdo en muchas cosas y no están contentos con la situación actual. Pero, como dijimos, por ahí hacer un cambio en estos momentos de director de equipo sin duda es algo muy riesgoso y el cambio se tendría que haber hecho antes, incluso a iniciar la temporada 2025 para ya dar tiempo a trabajar y hacer todos los cambios pensando en 2026, que así todo me parece poco también. Entonces yo creo que va a continuar, hay que ver, porque probablemente también esa renovación de un año que quiere Ferrari por ahí es también para continuar, sentar las bases y ya trabajar en un cambio, en una renovación de director de equipo con más tiempo y mejor preparada. Y justamente también hablando de los cambios técnicos en el Ferrari, el único cambio visual evidente de la nueva y tan esperada suspensión del SF25 se encuentra en la pata delantera. Como están viendo en la imagen, el brazo oscilante superior, que ahora está montado unos centímetros más abajo que antes, y esto sigue a cambios similares realizados a principio de temporada, primero por Mercedes y posteriormente por McLaren. ¿Por qué Ferrari esperó hasta este momento para introducir una actualización más o menos similar? Bueno, porque erró de entrada Ferrari con esa renovación, ese cambio, esa revolución que hicieron con el SF25, que descubrieron un problema fundamental en el Gran Premio de Australia, que no les permitía explotar el potencial enorme de ese SF25, según Vasseur, que decían que tenía un potencial tremendo, pero que no lo podían explotar. Bueno, vamos a ver a partir de ahora si con esta nueva suspensión lo van a poder hacer. ¿Cuál es la idea de este cambio? En combinación con la geometría anti-hundimiento de la suspensión delantera, anti-dive como se lo conoce, es aumentar la resistencia del coche a los cambios de inclinación al frenar o acelerar. De esta forma, lo que permitís es que la plataforma aerodinámica del coche se vuelva más estable y como resultado las fuerzas aerodinámicas que actúan sobre ella también se vuelvan más consistentes y no tengas un cambio de fuerzas que te sorprenda en el coche en el paso por curva o a la hora de frenar o a la hora de acelerar. Con menos diferencia en las alturas de manejo trasero entre velocidades bajas y altas, el sistema antihundimiento ayuda a garantizar lo que dijimos, la altura de manejo estático del automóvil y además que el coche se pueda configurar más bajo, que es lo que le estaba costando a Ferrari. ¿Por qué no lo pueden configurar tan bajo? Porque el coche bajaba de más, no podían mantener esa rigidez con esa suspensión y había cambios que llevaban a que el coche rozara mucho el suelo y que el coche pueda quedar fuera de reglamento, como le pasó justamente a Lewis Hamilton en el Gran Premio de China. Esto a su vez, al poder permitir que el coche trabaje en esa altura sin que quede con riesgos de quedar descalificado, va a aumentar la carga aerodinámica en todo rango de velocidades, pero es especialmente beneficioso en las curvas bajas, cuando la distancia del difusor al suelo es máxima y la velocidad del flujo de aire es mínima. Pero también hay que tener en cuenta que cambiar casi cualquier variable de un coche de carreras conlleva no solo ventajas, sino también puede traer algunas desventajas, ya que, bueno, estás modificando un diseño que, bueno, salió así de la fábrica y que el coche de Fórmula 1, si bien se van actualizando, trabaja como uno en general, ¿no? Todo se complementa. Una de las posibles desventajas es que el piloto pueda sentirse por ahí un poquito más insensible, ya que la reducción de, bueno, esta distancia va a afectar a cómo se comporta el monoplaza, lo que hace que se comporte de una manera diferente a lo que estaban acostumbrados Hamilton y Leclerc, que veremos ya
como lo hacen a partir del Gran Premio de Spa, donde probablemente sientan alguna diferencia en el monoplaza. Otro riesgo potencial de la menor altura de la suspensión es que el piso se acerque demasiado al suelo a alta velocidad, desgastando la parte inferior de la carrocería, pero con esta suspensión ellos creen que eso va a estar descartado y que va a poder llevarlo a la menor altura posible. Esto, recordemos, se va a combinar con el nuevo piso que introdujeron en Austria y que esto, en teoría, según lo que se informaba por parte de la Gaceta de los Sport, le iba a dar por lo menos una décima de ganancia al SF25, así que veremos ya cómo continúen. Vamos a ver los primeros justamente destellos de estas novedades en el SF25 en Spa, un fin de semana que por ahí puede ser complicado por el tema de la lluvia, el sprint y que por ahí no lo veamos explotar todo el potencial. Pero lo que tienen como positivo es que ya pusieron la suspensión en pista, ya estuvieron probando en un filming day por parte de la escudería. Y bueno, ya llegan un poquito más preparados que si no hubieran colocado nada y no tendrían rodaje de ese monoplaza. Hablando de Red Bull, hay novedades en Red Bull, sobre todo en cuanto a las actualizaciones, la llega Laurel Mickey y Horner, que ahora vamos a hablar. Empezando con el tema de las actualizaciones. En la última parte de este primer semestre, como se está viendo, ¿no?, en estas carreras 13 y 14, que son el Gran Premio de Bélgica y Hungría, van a haber novedades. Según lo que informó Telegraph, la primera actualización que va a traer Red Bull va a ser un alerón delantero nuevo para la ronda de Spa-Francorchamps este fin de semana. Y lo más probable es que sea un alerón que solo esté en el coche de Verstappen, porque sabemos que están muy limitados con el desarrollo, así que veremos si tienen la misma especificación o no para Yuki Tsunoda. Pero va a ser un alerón nuevo que van a traer. Además, el equipo también está planeando un paquete de actualizaciones que va a completar esta justamente nueva actualización para el siguiente fin de semana en el Gran Premio de Hungría, lo que forma parte del esfuerzo por salvar la temporada y permitir a Max que se reincorpore a la lucha con los pilotos de McLaren, a lo que veo muy difícil. Pero también hay que tener en cuenta que la carrera belga va a ser la primera en la historia de Red Bull sin Christian Horner como director oficial de equipo, quien dirigió desde su fundación el equipo de Milton Keynes, que fue despedido tras el Gran Premio de Gran Bretaña, reemplazado por Laurel Mikis, y justamente Max Verstappen habló sobre este tema, ¿no?, sobre la salida que se produjo el 9 de julio, recordemos, después de 20 años de mandato. Mikis pasó de Racing Bull a ocupar su lugar y Alan Permane tomó las riendas de Racing Bulls. Mirando hacia estas dos carreras, Verstappen habló un poquito sobre toda esta situación. Dio la bienvenida a Laurel Mikis y habló también de lo que espera este fin de semana en lo que va a ser el Gran Premio en su segunda casa, ya que recordemos que Max nació en Bélgica y su madre también es belga. Así que en cuanto a todo esto, habló Verstappen y dijo lo siguiente. Volví a la fábrica la semana pasada para pasar un rato en el simulador con el equipo. Tengo muchas ganas de trabajar estrechamente con Laurent. Spa es un clásico y siempre es mi circuito favorito del calendario. Un circuito de la vieja escuela, donde hay que hacerlo todo bien para conseguir una buena vuelta. Disfruto de las curvas rápidas como el Rouge, su trazado diferente al de otros circuitos y los cambios de rasante que hacen que la pista sea un reto para conducir. Bien, ahí están las palabras de Max respaldando la llegada de Laurel Mikis. Recordemos que se ha hablado mucho de esta lucha interna, ¿no?, de que había un bando con los Verstappen, del otro bando estaba Horner y que estaban enfrentados, y que incluso Jos Verstappen, el padre de Max, había dicho el año pasado de que corría riesgo de desmoronarse el equipo si Horner no salía. Bueno, terminó saliendo Horner, pero las cosas no están ni cerca de solucionarse dentro de Red Bull. Sin dudas ha tomado un equipo bastante complicado Laurel Mikis, que recordemos no solo se trata de Red Bull, también se trata de Yuki Tsunoda, quien ya había trabajado con Laurel Mikis en Racing Bulls, por lo que creo que le puede venir bien a Yuki Tsunoda la llegada de Laurel Mikis. Aunque probablemente estemos ante las últimas carreras de Yuki Tsunoda dentro del equipo Red Bull. Ya hemos detallado lo que va a pasar la próxima temporada cuando cambien los motores, y probablemente pueda ser una de las últimas carreras de Yuki Tsunoda en la Fórmula 1, ya que no veo un hueco para que Yuki Tsunoda pueda estar la próxima temporada, debido a que si todo sigue como está, que Max Verstappen se quede en Red Bull, ahí probablemente sea bastante complicado encontrar un hueco para Yuki Tsunoda en la Fórmula 1. Veremos si se da el cambio. Si Max Verstappen decide salir y se va a Mercedes, ahí puede terminar cualquier piloto en cualquier lado, porque puede ser un caos la silly season. Pero hablando de Laurel Mikis, se enfrenta al desafío para cerrar la brecha con McLaren, Ferrari y Mercedes. Algo que probablemente sea muy difícil, ¿no?, salir de esa cuarta posición, más teniendo en cuenta todos los problemas que está teniendo el RB21.
Por otro lado, ha sido respaldado por Alan Permane, quien considera que la escudería Red Bull está en buenas manos con Laurent Mikis, un tipo que tiene mucha experiencia en Fórmula 1, que ha estado en equipos como Ferrari, al lado de Mattia Binotto, que sin dudas ha estado, bueno, ha formado parte del ente regulador. Entonces veremos ya de cara a lo que se viene, pero es el inicio de un proceso de reconstrucción. Y hablando del periodo de reconstrucción, hablando de Horner, yo creo que la salida de Horner es algo que le va a ser muy costoso a Red Bull. ¿Por qué? Sin dudas ha sido en gran parte el causante de la fuga de cerebros en Milton Keynes. Como lo dijimos, Jos Verstappen dijo que si seguía Horner había riesgo de que se desmorone el equipo. Bueno, se fue lo que es Adrian Newey, se fue Jonathan Whitley, se fue Rob Marshall antes, bueno, la salida de Checo Pérez también, y terminó cayendo Christian Horner. Pero no hay que olvidarse primero que fue él quien armó el super equipo de las cenizas de Jaguar y supo traer grandes talentos logrando batir récords y ser un equipo súper dominante en la cumbre del deporte motor. Segundo, esto no asegura que Verstappen se quede en Red Bull. Yo creo que Max se va a ir de Red Bull. No sé si a finales de este año. Lo veo por ahí un poco más complicado que salga a finales de este año, pero sí creo que en 2027 ya no va a estar en Red Bull. Él no va a formar parte de un proceso de reconstrucción cuando pueda ir al mejor coche. Y probablemente el 2026 le dé un pantallazo mucho mejor a Verstappen de dónde va a estar el mejor coche para la temporada 2027. Porque ya lo dijimos, irse a Mercedes ahora sería un riesgo, si bien se está hablando de que Mercedes puede tener el mejor motor, que es un buen equipo donde está, pero y si Honda y Aston Martin dan en la tecla y tenés el mejor coche, tenés a Honda, tenés a Newey, bueno, eso puede ser una posibilidad y yo creo que por eso el 2026 puede ser un año en el que, bueno, lamentablemente sufra Verstappen, porque probablemente Red Bull va a sufrir con los motores, por ahí pueden hacer un buen trabajo, pero que sea mucho más fácil primero librarse de ese contrato con una cláusula de salida por rendimiento que probablemente se cumpla. Y también teniendo en cuenta de que ahí a cualquier lugar a que Verstappen vaya a tocar la puerta, se la van a abrir. Entonces creo que eso se va a dar tarde o temprano de que Verstappen salga de Red Bull. Y ahí es donde está el problema. El proceso de reconstrucción de Red Bull sería mucho más llamativo para atraer personal con gran talento con Horner al mando. Uno de los mejores directores de la historia de Fórmula 1 y quien, como dijimos, supo llevar a un equipo destrozado como lo era Jaguar a lograr un montón de títulos. No es ningún secreto que parte del personal de Milton Keynes no quería que Horner se fuera en absoluto y le fueron leales al británico. Incluso muchos empleados han hecho posteos en las redes sociales y comentarios respaldando al exdirector y no están conformes con su salida. Pero también había una facción que ha celebrado que ahora Horner no está más, sobre todo encabezada por Helmut Marko y como sabemos Jos Verstappen, que no estaban de acuerdo con esa situación, que la relación ya no daba para más. Así que veremos qué es lo que pueda llegar a pasar. Hay mucha incertidumbre con Red Bull de cara a la próxima temporada. Veremos qué es lo que puede hacer Laurent Mikis y veremos también qué es lo que pasa con Christian Horner, que yo creo que va a continuar en la Fórmula 1, va a encontrar lugar en otro equipo. Seguramente ya le ha sonado varias veces el celular porque un director de equipo como Christian Horner, uno de los mejores de la historia, que esté suelto por ahí por el mercado, es muy atractivo para muchísimos equipos de Fórmula 1. Cierro por acá con este análisis, déjame en los comentarios qué opinás, suscríbete al canal, deja un me gusta y nos vemos en el próximo video de Motorsport Planet. Adiós.